Sé dónde está. Vive conmigo en mi casa. Es mayor que... Es mayor que... ¿Estás segura? ¿Estás realmente segura de lo que dices? Es mayor que Leonardo Salvatierra había pasado un año entero buscando a su hijo desaparecido, hasta que una niña se acercó, le miró a los ojos y dijo algo que le heló la sangre. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su destino, sino también el de todos a su alrededor. El sol matinal de Madrid bañaba las fachadas de los edificios de Malasaña con una luz dorada que contrastaba con el humo de los autobuses y el ruido constante de la metrópoli. En la esquina de la calle de La Palma, cerca del Metro Tribunal, un hombre de traje arrugado sostenía entre sus manos temblorosas un cartel con la foto de un niño de sonrisa tímida y ojos grandes. Desaparecido, Miguel Salvatierra. 8 años. Las letras estaban desgastadas, como si el tiempo intentara borrar el dolor. Leonardo respiró hondo, con el pecho apretado, y pegó un cartel más sobre el muro junto a grafitis coloridos y anuncios de conciertos ya olvidados. Nadie se detenía, nadie miraba. Solo él parecía vivir aún en aquel día terrible en el que el mundo se llevó a su hijo. Hace un año, su vida era una repetición de madrugadas sin sueño, cafés fríos en el despacho vacío y esperanzas que se deshacían a cada amanecer. Había sido un hombre admirado, empresario del sector inmobiliario, propietario de edificios comerciales en Chamberí y el barrio de Salamanca. Su empresa, Salvatierra Promociones Inmobiliarias, era referencia en el mercado madrileño. Ahora solo quedaba un padre que recorría calles que olían a tubo de escape de autobús y a desesperación. Su chofer, Roberto, esperaba en el Mercedes negro, aparcado en la esquina, observándolo a distancia con una mezcla de compasión y miedo, como si cualquier palabra pudiera quebrarlo por completo. «Hoy voy más lejos, Roberto», murmuró Leonardo guardando los carteles restantes en la cartera de cuero para lugares donde nunca estuve. «Tal vez alguien sepa algo sobre ti, hijo mío». El motor alemán ronroneó al arrancar, rompiendo el silencio de la mañana de domingo. Condujeron en dirección a la zona sur, cruzando el puente de Toledo en dirección a Vallecas, donde las casas apretadas mostraban paredes desconchadas y antenas parabólicas colgadas como telarañas metálicas en el cielo gris. El lujo de su vida anterior parecía pertenecer a otro hombre. Cada badén del camino le devolvía una imagen. Miguel riendo en el parque del bloque de pisos, la voz de su esposa Teresa, llamándolos para cenar antes de que el cáncer se la llevara también, y aquella promesa rota. «Vuelvo enseguida, papá». Cuando llegaron a la calle del Arroyo del Olivar, en el corazón de Vallecas, el aire olía a pan recién hecho de la panadería San Jorge y al cansancio de gente que trabaja duro para sobrevivir. Leonardo bajó del coche con los carteles doblados bajo el brazo y pegó uno en un poste oxidado de Iberdrola. El viento de septiembre casi arrancó el papel. La cinta adhesiva no pegaba bien, sus dedos temblaban. Intentar enderezar el cartel era como intentar recomponer su propia vida destruida. «Por favor, ¿alguien debe saber algo sobre ti?», susurró, mirando la foto del hijo. «No puede ser que Madrid entera te haya olvidado». El eco de sus palabras se perdió entre ladridos de perros callejeros y el sonido distante del tren de cercanías pasando por las vías. Un silencio extraño se apoderó de la calle. Por un instante, Leonardo sintió que alguien lo observaba. Giró lentamente, pero solo vio cortinas moviéndose detrás de las rejas de las ventanas y hojas secas girando en el viento. Entonces, una voz infantil cortó el aire como una cuchilla. «Señor, ese niño vive en mi casa». Leonardo se quedó inmóvil. El corazón que hasta entonces latía cansado, dio un salto violento, giró despacio y vio en la acera a una niña de unos 7 años que lo observaba descalza, con un vestido azul descolorido y el pelo rizado revuelto por el viento. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de inocencia y certeza absoluta. «¿Qué has dicho, pequeña?», preguntó con la voz quebrada. La niña dio un paso hacia el frente y señaló el cartel con un dedito delgado. «Ese niño de ahí de la foto vive conmigo y con mi madre». El corazón de Leonardo pareció detenerse. Se arrodilló frente a ella, buscando en su mirada algún rastro de confusión o broma infantil. «¿Estás segura? ¿Estás realmente segura de que ese niño vive contigo?» «Sí que lo estoy, señor. Es muy calladito, dibuja mucho y a veces llora de noche». «¿Llora?», susurró Leonardo, sintiendo que el mundo giraba. «Sí lo hace. Habla en sueños también. Se pasa llamando a un nombre». «¿Qué nombre?» «Papá».
Leonardo se levantó lentamente, sintiendo que el suelo de adoquines se movía bajo sus pies. Todo daba vueltas a su alrededor como un tío vivo descontrolado. En su mente, las imágenes se atropellaban. Miguel riendo en el columpio rojo del parque infantil. El último abrazo antes de ir al colegio en aquella mañana de martes. La llamada de la directora diciendo que él no había llegado. «Dios mío», susurró, pasándose las manos por el rostro. El silencio fue tan profundo que podía oír el papel del cartel temblando en el poste. «¿Vives lejos, pequeña?», preguntó, intentando controlar la voz. «No, señor. Es aquí cerquita, doblando la esquina. ¿Tú podrías llevarme allí?». La niña dudó, mordiéndose el labio inferior. «Mi madre se puede enfadar». «No te preocupes», dijo Leonardo con toda la ternura que logró reunir. «Solo quiero ver si es él. Solo eso». Ella asintió con la cabeza, dio media vuelta y empezó a caminar descalza por los adoquines irregulares. Leonardo la siguió con el corazón martilleándole en el pecho, cada paso resonando como una sentencia de esperanza o desesperación total. A cada metro recorrido, el viento levantaba polvo rojizo y hacía ondear los carteles que dejaban atrás, donde la sonrisa de Miguel seguía mirando al mundo. Y por primera vez, en 12 meses interminables, Leonardo sintió algo que pensaba haber perdido para siempre, una chispa de esperanza ardiendo en el pecho. La niña, sin darse la vuelta, dijo con dulzura: «Es allí, señor, en aquella casa de las ventanas azules». Leonardo siguió a la niña por un laberinto de callejuelas estrechas, donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con el ruido metálico de los tendederos llenos de ropa. Vallecas mostraba su cara más humana, distante del ajetreo de los grandes centros comerciales madrileños. Allí la vida tenía otro ritmo, más lento, más cercano. Las fachadas mostraban pintura desconchada, pero también macetas de begonias colgadas con cariño en las ventanas enrejadas. En las azoteas, las antenas parabólicas captaban sueños de otras vidas, mientras los niños jugaban al escondite entre los coches aparcados. La pequeña avanzaba descalza, con pasos cortos, pero seguros. El vestido azul descolorido ondeaba como una bandera de inocencia. De vez en cuando miraba hacia atrás para estar segura de que el hombre de traje la seguía. Leonardo caminaba con el corazón latiéndole en la garganta, preguntándose si no estaría soñando o si se habría vuelto loco del todo. Cada paso traía el eco de una carcajada olvidada, una voz infantil gritando: «¡Papá!». Al volver del colegio, un recuerdo que dolía más que cualquier herida física. Dobló una esquina tras la niña. Ella se detuvo y señaló una casa baja de muros amarillentos y ventanas pintadas de un azul desteñido. La puerta entreabierta dejaba escapar olor a potaje cociéndose y algo más. Una sensación de silencio forzado, de secretos guardados bajo 7 llaves. Leonardo se detuvo, sintiendo que el aire le pesaba en los pulmones. «¿Tu madre vive aquí?», preguntó. «Sí, vive», respondió la niña bajito. «Está ahí dentro haciendo la comida». Leonardo tragó saliva y llamó a la puerta con los nudillos de los dedos. 3 golpes secos que resonaron en el silencio de la tarde. Unos pasos lentos se acercaron. La puerta se abrió y apareció una mujer de pelo castaño, recogido con horquillas, delantal manchado de aceite de cocina y mirada cansada, pero firme. Debía tener unos 35 años, demasiado delgada, con arrugas prematuras alrededor de los ojos. «Buenas tardes, ¿qué desea?», dijo con voz desconfiada. «Buenas tardes, señora», respondió Leonardo, intentando controlar la ansiedad. «Estoy buscando a un niño. Se llama Miguel». Durante un segundo, algo cruzó el rostro de la mujer, una sombra rápida, casi imperceptible, antes de que ella recuperara una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. «Creo que se ha equivocado, señor. Aquí solo vivimos mi hija y yo. Su hija me ha dicho que...». «Las niñas se inventan muchas cosas», le interrumpió ella con una delicadeza tensa. «No le haga caso». Leonardo notó el ligero temblor de las manos de ella, la rigidez de su cuerpo. «No quiero molestar. Solo necesito ver al niño para confirmar una cosa. Si estoy equivocado, me iré en paz». «Ya le he dicho que aquí no hay ningún niño», respondió la mujer, bajando los ojos. «Por favor, váyase». La niña intentó hablar, pero su madre la agarró del brazo con una fuerza que desmentía su tono suave. «Beatriz, entra ahora mismo y vete a lavarte las manos. No molestes al señor». La niña bajó la cabeza y desapareció puerta adentro. El silencio cayó como una piedra. Leonardo se quedó inmóvil, sintiendo que algo en aquella casa respiraba mentira.
La puerta se cerró con un golpe seco. Al otro lado, apenas logró escuchar un suspiro contenido. El viento arrancó el cartel que aún llevaba. La foto de Miguel voló en círculos hasta caer a sus pies. Leonardo se alejó, caminando sin rumbo, hasta sentarse en un banco en la esquina de la calle. El sol caía despacio sobre las tejas y la ciudad seguía indiferente su rutina de supervivencia. Sacó el móvil y llamó a Roberto. «¿Puedes venir a buscarme? Voy a quedarme esperando aquí». Dentro de la casa, Beatriz se apoyó en la ventana del salón. Sus ojos húmedos acompañaban la figura del hombre alejándose. Escuchó a su madre hablando por el móvil en voz baja, nerviosa, mencionando un nombre que no conocía. Después colgó y echó la llave en la puerta trasera. El clic metálico resonó en el pecho de la niña como una advertencia. Aquella noche, el barrio se sumergió en la calma habitual. Beatriz, acostada en su cama individual, escuchó pasos en el pasillo, el crujido de bisagras y después un llanto bajito. No era de su madre, era más suave, más joven, más triste. Se sentó en la cama aguantando la respiración. El sonido venía de la habitación del fondo, aquella que siempre estaba cerrada con llave. Descalza, se acercó con el corazón disparado, apoyó la oreja en la puerta. La voz era débil, entrecortada, casi un suspiro. «¡Papá! ¡Me quiero ir, papá!». Beatriz retrocedió paralizada. La casa entera pareció aguantar la respiración junto con ella. Corrió hacia su cama y se escondió debajo de la colcha. Pero el llanto continuaba allí, persistente, como si alguien llorara dentro de una mala pesadilla. Abrazó la almohada con lágrimas en los ojos y mientras la oscuridad cubría la habitación, prometió bajito: «Mañana voy a descubrirlo todo, aunque mamá no quiera». La mañana siguiente amaneció gris en Madrid, con olor a lluvia que empapaba las antenas de los edificios. Beatriz se despertó antes que su madre. Se quedó tumbada unos minutos, mirando las grietas del techo, escuchando pasar al camión del butano haciendo sonar su música, el ruido de los vecinos arreglándose para trabajar, una radio vieja tocando flamenco. Todo parecía igual, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Aquella voz que escuchó durante la noche seguía resonando en su cabeza como un secreto que exigía ser revelado. Se puso el mismo vestido azul descolorido y bajó las escaleras de madera con cuidado, evitando los escalones que hacían ruido. Su madre, Carla, aún dormía en la habitación de enfrente. La habitación del fondo seguía cerrada con llave, como siempre. Se acercó a la puerta prohibida y apoyó la oreja. Nada, ningún suspiro, pero algo en el pecho le decía que detrás de aquella puerta había vida, había sufrimiento, había verdad. Cuando Carla se despertó, Beatriz fingió estar desayunando con normalidad. «¿Has dormido bien, hija mía?», preguntó la madre, acariciándole el pelo rizado con una ternura distraída. «¿He dormido?». «Sí, mamá. Hoy necesito salir un ratito». «No toques mis cosas. ¿Entendido?». «Vale, mamá». Carla salió apresurada, cerrando la puerta con 2 vueltas de llave. Beatriz esperó hasta que el ruido de las sandalias se perdió entre las callejuelas. Entonces, corrió a la habitación de su madre y buscó algo para abrir la cerradura del cuarto prohibido. Lo intentó con un clip, una horquilla del pelo, sus propias uñas. Nada funcionaba. Frustrada, golpeó la pared con su puño pequeño. Fue entonces cuando vio que una tabla de la tarima junto a la cama de su madre estaba ligeramente suelta. Se arrodilló, metió los dedos entre la madera y tiró con cuidado. Debajo había un hueco oscuro cubierto de polvo. Dentro, un trapo viejo envolvía algo rectangular. Cogió con ambas manos un cuaderno de tapas gastadas con manchas de humedad y letras descoloridas. Lo abrió temblando. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, anotaciones apresuradas, escritas con bolígrafo azul. Rodrigo Silva, 500 euros. Entregado en marzo, Carla Santos, 2.000 euros. Niña llevada a Getafe, José Pérez, 800 euros, sin documentos. Beatriz pasó páginas sin entender, hasta que de repente el corazón se le paró. En una esquina con tinta borrosa, leyó un nombre que le heló la sangre. Miguel Enrique Salvatierra. Sus dedos pequeños temblaron. Sintió frío y calor al mismo tiempo. Lo releyó 1, 2, 3 veces, como si repetirlo pudiera hacer que aquello desapareciera. No era un error. Allí estaba escrito y, junto a él, otras palabras que no lograba entender por completo. Entregado, desaparecido, silencio, 5.000 euros. Un ruido en la escalera la hizo sobresaltarse. Cerró el cuaderno.
Rápidamente lo envolvió de nuevo y lo escondió debajo de la cama. La puerta se abrió. Carla apareció mojada por la lluvia fina, respirando agitada. «¿Qué estás haciendo aquí, Beatriz?» «Nada, mamá. Solo estaba jugando». Carla sonrió secándole las mejillas a su hija con el delantal. «Tienes las manos sucias». El gesto era cariñoso, pero su mirada no. Era fría, vigilante, como si buscara algo detrás de los ojos de la niña. Durante la comida, Beatriz no tocó el plato. Carla hablaba de cosas banales, de la vecina, del precio del arroz en el supermercado, pero su hija apenas escuchaba. En su cabeza solo resonaba un nombre: Miguel, el del cuaderno, el del cartel, lo que significaba entregado. ¿Por qué su madre se ponía tan nerviosa cuando alguien hablaba de niños y aquel dinero de dónde salía? Aquella tarde, cuando Carla volvió a salir para trabajar en una casa de familia en Villaverde, Beatriz cogió un folio en blanco, copió el nombre y las fechas, lo dobló con cuidado y salió bajo la lluvia fina que caía sobre Madrid. El cielo era una cortina grisácea. El agua empapaba sus pies descalzos, pero ella continuó caminando decidida. Sabía dónde encontrar al hombre del cartel. En la calle de La Palma, donde lo había visto por primera vez. En la plaza del Metro Tribunal, Leonardo pegaba otro cartel bajo un paraguas negro. Su abrigo oscuro ondeaba al viento. Su rostro cansado parecía esculpido en tristeza. «¡Señor!», gritó Beatriz desde el otro lado de la calle. Leonardo se giró sorprendido, reconoció la voz de inmediato. La niña corrió en su dirección empapada, sosteniendo un papel doblado en la mano. «He encontrado esto en casa», dijo jadeante. «Estaba escondido debajo del suelo de la habitación de mi madre». Leonardo cogió el papel con dedos temblorosos. Al leer el nombre, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miguel Enrique Salvatierra, su hijo. El nombre completo escrito por alguien que no debería saberlo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por primera vez en meses, el destino le daba una prueba concreta. «¿Dónde has encontrado esto, pequeña?», preguntó con la voz quebrada. «Debajo del suelo. Mi madre no sabe que lo he cogido, pero hay más nombres, muchos nombres». Leonardo apretó el papel contra su pecho. Las gotas de lluvia se mezclaron con sus lágrimas. «Gracias, hija. No sabes lo que acabas de hacer». Beatriz lo miró con una mezcla de dulzura y miedo. «Yo solo quiero saber la verdad», murmuró. Un trueno resonó sobre los edificios de Malasaña. El viento arrancó un cartel de la farola. El papel voló en círculos hasta caer a los pies de Leonardo. Era la foto de Miguel sonriendo bajo el sol. La niña levantó los ojos y susurró: «Si sigue lloviendo así, señor, las mentiras también se van a lavar». La lluvia caía con fuerza cuando Leonardo llegó de vuelta a la calle del Arroyo del Olivar, en Vallecas. El paraguas apenas servía de protección. El agua le escurría por el cuello, pero a él ni le importaba. En su mano arrugada por el frío llevaba el papel que Beatriz le había dado. Miguel Enrique Salvatierra. Cada letra era un golpe en el pecho, una promesa de verdad. Se detuvo frente a la casa de las ventanas azules. Cortinas cerradas, puerta con llave. Llamó una vez. Silencio. Llamó de nuevo, más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió apenas 1 centímetro. Carla apareció con el rostro pálido, el pelo mojado por la lluvia. «¿Usted otra vez?», dijo con voz contenida. «Ya le he dicho que aquí no hay ningún niño». Leonardo la miró fijamente sin desviar los ojos. Ya no era el hombre derrotado del día anterior. Sus ojos brillaban con una determinación nueva, peligrosa. «No me voy, señora, tengo pruebas», y le mostró el papel. El color huyó por completo del rostro de Carla. Por un segundo, el miedo la delató. Después fingió serenidad. «No sé de dónde ha sacado eso. No tiene sentido. Su hija me lo ha dado. Lo ha encontrado en su casa». La voz de él era baja, pero cortante. «Deje de mentir. ¿Dónde está mi hijo?». Carla se apoyó en el marco de la puerta, buscando aire. «Usted no sabe lo que está diciendo». «Lo sé perfectamente y usted también lo sabe». Durante unos segundos solo se escuchó la lluvia golpeando las tejas de fibrocemento. Entonces, desde dentro de la casa, un ruido bajito, un crujido, un gemido infantil. Carla tensó todo su cuerpo. «No entre», advirtió con un grito ahogado. «No tiene derecho». Pero Leonardo ya había dado un paso hacia adelante. La apartó con firmeza, sin violencia, y cruzó el umbral.
El olor a potaje y a madera mojada lo envolvió. Siguió el sonido hasta la puerta del fondo. Giró el pomo. El crujido fue largo, como un suspiro del pasado. Dentro, una bombilla débil parpadeaba. En una cama improvisada hecha con un colchón en el suelo, un niño estaba encogido debajo de una manta fina, con el pelo despeinado, la piel demasiado pálida, ropas demasiado grandes para su cuerpecito delgado. Cuando levantó los ojos, el mundo dejó de girar. Leonardo sintió que el alma se le despedazaba y se reconstruía al mismo tiempo. «Miguel», susurró. El niño parpadeó confuso, con miedo. «¡Papá!». El tiempo se rompió en 1000 pedazos. Leonardo cayó de rodillas y abrazó a su hijo. El llanto que guardaba desde hacía un año entero finalmente salió. Miguel temblaba, pero se agarró a él con fuerza, escondiendo el rostro en el pecho de su padre. Carla, en la puerta, se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar también. «No quería hacerle daño», murmuró. «Me lo dejaron aquí. Me dijeron que si decía algo me iban a matar. Yo no sabía quién era. Se lo juro por Dios. Solo sabía que él tenía miedo». Leonardo la miró, con el corazón dividido entre rabia y compasión. Podía haberlo llevado a la policía. «No fui capaz», respondió ella, sollozando. «Tenía miedo de esa gente y me acostumbré a él. Lo cuidé como pude, se lo juro». El silencio se volvió pesado como el plomo. Miguel levantó la cabeza y miró a Carla con cariño. «No la castigues, papá. Ella me daba comida cuando yo lloraba». Leonardo cerró los ojos, con lágrimas mezcladas con la lluvia, y besó la frente del niño. «No voy a juzgar ahora», dijo, «pero esto tiene que acabar». Fue en ese momento cuando la puerta principal se abrió con violencia. Un hombre alto y fuerte entró empapado, con el rostro endurecido por la rabia. Debía tener unos 40 años, brazos gruesos de quien trabaja duro, mirada de delincuente. «¿Qué pasa aquí?» «Rugiu». Carla retrocedió temblando. «Por favor, no», susurró. «No les hagas daño». Leonardo se levantó, cubriendo a Miguel tras de sí. «Es mi hijo», dijo con voz firme, «y me lo voy a llevar ahora». El hombre dio un paso amenazador, pero en ese instante Beatriz apareció en el pasillo mojada por la lluvia, con los ojos encendidos de valor. «No los toques», gritó. Un trueno explotó ahí fuera. Por un segundo, la casa entera se iluminó. El hombre dudó y dio un paso hacia atrás. Carla, entre sollozos, lo apartó. «Basta, Marcelo», dijo. «Todo esto tiene que acabar». Bajo la lluvia que martilleaba las ventanas, Leonardo cogió a Miguel de la mano y lo condujo hacia la puerta. Beatriz corrió tras ellos, mientras Carla se desplomaba de rodillas en el suelo mojado. El viento los envolvió al salir. Leonardo apretó a Miguel contra su pecho, sin lograr hablar. Beatriz los miró con miedo y alivio mezclados. Miguel levantó la cabeza hacia el cielo gris. «Pensé que nunca me ibas a encontrar», susurró. «Nunca dejé de buscarte, hijo», respondió Leonardo. Y así, bajo la lluvia de Madrid, padre e hijo caminaron juntos, dejando atrás la casa de las ventanas azules. Beatriz lo siguió a unos pasos, descalza en el silencio, porque en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. El amanecer llegó sereno, pero la ciudad parecía diferente. Después de la tormenta, Madrid despertaba limpia, con un silencio que olía a tierra mojada, a perdón y a nuevos comienzos. En la planta del Hospital La Paz, Leonardo permanecía sentado al lado de la cama donde Miguel dormía. El niño respiraba calmadamente, enrollado en sábanas blancas y limpias, con suero en la vena y el rostro finalmente en paz. El miedo poco a poco cedía su lugar al descanso. Leonardo acariciaba el pelo de su hijo con cariño, como si quisiera recuperar cada día perdido. Cada respiración del niño era un latido nuevo dentro de su pecho. Había pasado la noche despierto, observándolo, con miedo de que el destino volviera a arrancarle lo que tanto le costó recuperar. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Una enfermera entró con una sonrisa cansada. «El niño está estable», dijo. «Solo necesita descanso y alimentación adecuada. Estaba desnutrido, pero nada grave». «¿Yo?», preguntó Leonardo. «¿Me puedo quedar aquí?». «Claro, pero usted también debería dormir un poco. No sirve de nada que enferme ahora». «No puedo. Ya dormí demasiado durante el año en el que lo busqué». La enfermera asintió comprensiva y se retiró. Poco después, la puerta se abrió nuevamente. Entró un hombre de traje gris, con una carpeta bajo el brazo. «Soy el inspector Rodríguez», se presentó. «Necesito hablar con usted sobre lo que pasó en Vallecas».
Leonardo asintió tenso. La mujer, Carla Méndez, ¿ha sido detenida? Ha sido retenida para ser interrogada, explicó el inspector. Ella jura que no sabía quién era el niño hasta hace poco, que solo intentaba protegerlo. ¿Y el otro hombre? Marcelo Fernández está bajo custodia. Formaba parte de una banda especializada en secuestro de menores. Su hijo fue uno de los pocos que no lograron vender. Leonardo sintió un escalofrío subirle por la columna. Se llevó una mano a los ojos. «¡Dios mío!», susurró. «¿Todo este tiempo?». El inspector lo miró con comprensión. Ahora necesita pensar en qué hacer con la niña. «¿Qué niña?», preguntó Leonardo confuso. «Beatriz, la hija de Carla Méndez, fue ella quien le ayudó. Está bajo la tutela de los servicios sociales. No tiene familia». El nombre cayó sobre el corazón de Leonardo como una piedra. Recordó sus ojos grandes, su voz valiente bajo la lluvia. Si no fuera por ella, jamás habría encontrado a Miguel. Aquella tarde, cuando el niño se despertó, lo primero que preguntó fue: «¿Dónde está Beatriz? Quiero darle las gracias». Leonardo sonrió con ternura. «Ella está bien, hijo, pero ahora necesita ayuda igual que nosotros». «No la dejes sola, papá», dijo Miguel. «Ella me cuidó cuando tú no estabas». Aquellas palabras atravesaron el alma de Leonardo como una lanza. Esa misma noche salió del hospital y fue hasta el centro de acogida de menores a donde habían llevado a Beatriz. El edificio era gris, con un jardín pequeño lleno de juguetes viejos donados. En un banco debajo de un árbol, la niña abrazaba una muñeca de trapo. Cuando lo vio acercarse, se levantó despacio. «¿Miguel está bien?», preguntó bajito. «Sí que lo está», respondió Leonardo, agachándose a su altura. «Está bien, gracias a ti. Le has salvado la vida». La niña sonrió apenas un poquito, con los ojos brillando de lágrimas. «Mi madre no era mala, señor. Ella solo tenía miedo». «Lo sé», dijo Leonardo. «Tú también tuviste miedo, pero fuiste valiente, muy valiente». El silencio se extendió. El viento balanceaba un columpio vacío y el canto de un gorrión llenaba el aire de la tarde. «No sé qué va a pasar conmigo», dijo Beatriz. «Me han dicho que voy a ir a vivir con otra familia». Leonardo sintió una punzada en el pecho. «¿Te gustaría venir a visitarnos cuando Miguel esté mejor?». La niña lo miró con una chispa de esperanza. «¿Puedo de verdad?». «Claro que puedes», le dijo él con una sonrisa sincera. «Tú formas parte de nuestra historia». Beatriz asintió secándose las mejillas. «Entonces voy a hacer dibujos para él. Le gusta dibujar. A mí también». «A mí también me gusta», respondió Leonardo. Y ambos rieron bajito. Al salir del centro de acogida, el aire estaba fresco y el cielo empezaba a abrirse entre las nubes. Caminó despacio, sintiendo que, por primera vez en años, el peso del pasado comenzaba a disolverse. Aquella noche, de vuelta en el hospital, observó a Miguel dormir. Pensó en Beatriz sola en aquel lugar, en Carla esperando el juicio, en lo que realmente significaba ser padre y protector. Miró hacia el techo blanco de la habitación y con voz casi inaudible dijo: «Si Dios me da otra oportunidad, voy a aprovecharla bien. No voy a fingir más que no veo el sufrimiento de los demás». Mientras las luces del pasillo se apagaban una a una, comprendió que el perdón no era solo para los demás, sino también para uno mismo. 3 meses después, el sol de principios de diciembre entraba por las ventanas del piso que Leonardo había alquilado en Chamberí, cerca del hospital donde Miguel hacía su seguimiento psicológico. Era un lugar más sencillo que su ático en el Viso, pero tenía algo que el lujo nunca le dio: calor humano. Miguel corría por el salón jugando con un cochecito rojo, riendo por primera vez desde que había vuelto a casa. El sonido de aquella risa era música para los oídos del padre, que trabajaba en el portátil revisando contratos de la empresa. «Papá, ¿puede venir Beatriz a comer hoy?», preguntó el niño parándose frente a la mesa. Leonardo sonrió. En los últimos 2 meses, Beatriz se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Visitaba a Miguel 3 veces por semana, siempre trayendo dibujos coloridos e historias inventadas que hacían al niño dar carcajadas. «Sí que puede. ¿Quieres llamarla?». «Quiero». Leonardo marcó el número del centro de acogida y le pasó el teléfono a Miguel. La animada conversación de los dos fue interrumpida por el timbre. Era Débora, la trabajadora social responsable del caso de Beatriz. «Señor Salvatierra, necesito hablar con usted», le dijo seria. «¿Ha pasado algo con Beatriz?». «No ha pasado.
Pero puede pasar. El centro de acogida se va a cerrar por reformas. Los niños serán trasladados a otras ciudades. Beatriz podría ir a Valladolid. Leonardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿A Valladolid? ¿Pero por qué tan lejos? No hay plazas en Madrid. Es temporal, pero puede tardar 6 meses o más. Miguel, que había escuchado la conversación, soltó el teléfono y corrió hacia ellos. Ella no se puede ir. Ella es mi amiga. Leonardo cogió a su hijo en brazos. Una idea que venía creciendo en su cabeza desde hacía semanas, finalmente tomó forma definitiva. Débora, me gustaría adoptar a Beatriz. La trabajadora social lo miró sorprendida. ¿Adoptar? ¿Estás seguro? Es un proceso largo y complicado. Estoy absolutamente seguro. Ella salvó a mi hijo, salvó mi vida. Quiero devolvérselo. No es solo una devolución, señor Salvatierra. La adopción es para siempre. La niña necesita sentir que es amada, no que es una obligación. Leonardo miró por la ventana, viendo a Beatriz, que llegaba corriendo por la acera con una carpeta de dibujos bajo el brazo. Cuando ella entró en el piso, Miguel corrió a abrazarla. «Beatriz, mi padre quiere que vivas aquí para siempre». La niña se detuvo, miró a Leonardo con los ojos muy abiertos. «¿Es verdad, tío Leonardo?» Leonardo se arrodilló a su altura. «Solo si tú quieres, Beatriz, pero me gustaría mucho que fueses mi hija de verdad y de Miguel también». Las lágrimas rodaron por el rostro de la niña. «¿De verdad de la buena? ¿Como una familia de verdad? ¿Como una familia de verdad?» Beatriz se arrojó a sus brazos, llorando y riendo al mismo tiempo. Miguel se unió al abrazo. Débora sonrió emocionada. «Voy a iniciar los trámites», dijo ella. «Pero esto puede tardar unos meses». «No hay problema», respondió Leonardo. «Esperaremos el tiempo que haga falta». 6 meses después, en una tarde calurosa de junio, Leonardo, Miguel y Beatriz entraron en los juzgados de familia de Madrid para la vista final de adopción. Beatriz llevaba un vestido nuevo azul claro, su color favorito, y le apretaba la mano a Miguel con una fuerza que transmitía toda su ansiedad. «¿Estás nerviosa?», preguntó Leonardo. «Un poquito. Pero va a salir bien, ¿no? Nosotros ya somos familia de todas formas». El juez Martínez era un hombre bondadoso que llevaba 20 años trabajando con casos de adopción. Cuando los 3 entraron en su despacho, sonrió al ver la complicidad entre ellos. «Beatriz», le dijo, «¿sabes lo que significa ser adoptada?» «Sí lo sé, señor juez. Significa que voy a tener un padre y un hermano de verdad y que nunca más voy a quedarme sola». «¿Y tú quieres eso?» «Lo quiero mucho. El tío Leonardo. Digo, mi papá cuida de nosotros, hace comida rica y nos cuenta cuentos antes de dormir. Y Miguel se ha convertido en mi mejor amigo». «Miguel, ¿qué te parece tener una hermana?» «Me parece lo más», respondió el niño animado. «Beatriz me enseña a dibujar y siempre comparte su trozo de chocolate conmigo». El juez sonrió y miró a Leonardo. «Señor Salvatierra, ¿usted comprende que está asumiendo la responsabilidad de criar a esta niña como a su hija, darle educación, cariño y todo lo demás que ella necesite?» «Lo comprendo perfectamente, señoría, y lo quiero de corazón. Beatriz me ha enseñado el verdadero significado del valor y la bondad. Sería un honor ser su padre». «Entonces», dijo el juez firmando los papeles, «declaro que a partir de hoy Beatriz Méndez pasa a llamarse Beatriz Méndez Salvatierra, hija legítima de Leonardo Salvatierra». Beatriz gritó de alegría y se echó en brazos de su padre. Miguel se subió a la silla y se unió al abrazo. Leonardo lloró sin esconderse, sintiendo que su vida finalmente estaba completa. «Ahora somos una familia de verdad», dijo Beatriz. «Siempre lo fuimos», respondió Leonardo. «Solo lo hemos hecho oficial». 5 años después, el sol de marzo entraba por las ventanas de la casa en Chamberí que Leonardo había comprado 2 años antes. Era un chalet adosado sencillo, pero con un patio grande, donde Miguel y Beatriz podían jugar. En la cocina, el olor a bizcocho casero que Beatriz había aprendido a hacer con doña Concepción, la empleada que se había convertido en parte de la familia. Miguel, ahora con 13 años, estaba en la mesa del salón haciendo los deberes de matemáticas. Había crecido alto y fuerte, pero mantenía la sensibilidad de siempre. Beatriz, con 12 años, lo ayudaba con los problemas más difíciles. Había descubierto que tenía una facilidad impresionante para los números. «¡Papá!», gritó Beatriz desde el patio. «Ven a ver lo que hemos plantado». Leonardo soltó el periódico y fue hasta el jardín. En unos parterres muy cuidados,
Tomates, lechugas y hierbas aromáticas crecían lozanos. Era el proyecto de sostenibilidad que los hijos habían desarrollado para el colegio. «Está precioso», dijo él orgulloso. «¿Vosotros dos tenéis mano para la agricultura?» «Es Miguel el que la tiene», le corrigió Beatriz. «Yo solo ayudo». «Los dos la tenemos», dijo Miguel, asomándose a la puerta. «Somos un equipo». Leonardo sonrió al ver la complicidad entre los dos. En 5 años se habían convertido en algo más que hermanos. Eran mejores amigos, cómplices, compañeros de todas las aventuras. «Papá», dijo Beatriz de repente, poniéndose seria, «¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro». «Hija, ¿tú nunca te arrepientes de haberme adoptado? A veces pienso que tu vida sería más fácil solo con Miguel». Leonardo la cogió en brazos, aunque ella ya estaba mayor. «Beatriz Méndez Salvatierra, mírame bien a los ojos. Tú has sido el regalo más grande que la vida me ha dado. Sin ti, yo nunca habría encontrado a Miguel. Y más que eso, tú me enseñaste que una familia no está hecha solo de sangre. Está hecha de amor, cuidado y elección. ¿Es verdad de la buena? Es la verdad más grande que existe». Aquella noche después de la cena, los tres se sentaron en el porche mirando las estrellas. Era una tradición que habían creado. Todos los viernes hablaban de la semana. Compartían preocupaciones y sueños. «Papá», dijo Miguel, «en el colegio hay un niño nuevo que parece triste. ¿Será que no tiene familia?» «¿Por qué preguntas eso, hijo?» «Porque cuando yo estaba perdido, también estaba triste así. Pensaba que nunca más iba a verte». Beatriz le agarró la mano a su hermano. «Entonces, vamos a hacernos amigos suyos. Todo el mundo merece tener amigos». Leonardo miró a sus dos hijos, sintiendo una ola de orgullo y gratitud. «Vosotros dos me sorprendéis todos los días. Tenéis un corazón demasiado grande para vuestra edad». «Lo hemos aprendido de ti», dijo Beatriz con sencillez. Una brisa suave balanceaba las hojas del limonero que Leonardo había plantado el año anterior. El perfume de las flores invadía el porche mezclado con el olor a tierra mojada del riego nocturno. «¿Sabéis qué es lo que más feliz me hace?», dijo Leonardo. «¿El qué?», preguntaron los dos a coro. «Que nuestra historia no terminó cuando nos encontramos. Solo acaba de empezar. Y cada día es una página nueva. Y van a ser muchas páginas todavía», dijo Beatriz bostezando. «Muchísimas», confirmó Miguel. Se quedaron allí un rato más, los tres juntos bajo las estrellas de Madrid, una familia que se encontró en la tormenta y eligió permanecer unida para siempre. Años más tarde, cuando Beatriz se licenciara en psicología y Miguel en ingeniería ambiental, aún recordarían aquella noche como un momento perfecto. No porque no hubiera problemas, toda familia los tiene, sino porque había amor suficiente para enfrentarse a cualquier cosa. La casa en Chamberí siguió siendo el centro de sus vidas. Leonardo nunca más vivió solo. Beatriz llevó al novio para presentarlo a los 17 años. Miguel llevó a su primera novia a cenar a los 18. Ambos se casaron en el patio de la casa, debajo del limonero. Leonardo se convirtió en abuelo de 5 nietos, todos criados con las mismas historias que les contaba a Miguel y a Beatriz, sobre valor, bondad y sobre cómo el amor siempre encuentra la manera de vencer. Y Carla Méndez cumplió 2 años de prisión en régimen semiabierto. Cuando salió, Leonardo la ayudó a recomenzar su vida en un pueblecito del interior, donde abrió una pequeña pastelería. Beatriz la visitaba 2 veces al año, porque perdonar también formaba parte del amor que aprendió en aquella familia tan especial. 20 años después, el cementerio de la Almudena estaba silencioso en aquella mañana de domingo. Unas pocas personas caminaban entre los panteones antiguos, llevando flores para sus seres queridos. Cerca de la puerta principal, en una lápida sencilla de granito gris, estaba escrito: Leonardo Enrique Salvatierra, 1965 hasta 2045, padre dedicado, hombre de bien. El amor siempre encuentra un camino. Miguel, ahora con 43 años y el pelo canoso, colocó un ramo de rosas blancas sobre la tumba. A su lado, Beatriz, a los 42 años, le daba la mano a su hija de 10 años, que era el vivo retrato de la abuela que nunca conoció. «Cuenta la historia del abuelo otra vez, mamá», le pidió la niña. Beatriz sonrió secándose una lágrima. Érase una vez un hombre que perdió todo lo que amaba, pero no se rindió en su búsqueda, y al final no solo encontró lo que buscaba, sino que ganó mucho más de lo que jamás pudo soñar. «¿Y tú, tía Bea, cómo llegaste a la familia?», preguntó el hijo de Miguel,
un chico muy listo de 8 años. Ah, esa es la mejor parte, respondió ella. Yo era solo una niña descalza que decidió decir la verdad, y descubrí que a veces una pequeña verdad puede cambiar el mundo entero. Miguel le pasó el brazo por los hombros a su hermana. Papá siempre decía que nuestra familia era la prueba de que los milagros existen, y vaya si existen, confirmó Beatriz. Cuando se tiene el valor de amar, de perdonar y de volver a empezar. Los niños corrieron entre las tumbas, jugando al pilla-pilla, como solo ellos saben hacerlo, transformando hasta un cementerio en un lugar lleno de vida. Miguel y Beatriz se quedaron unos minutos más en silencio, recordando al hombre que les enseñó que la familia no se trata de la sangre, sino de la elección, de estar presente en los momentos difíciles, de no rendirse nunca con los que amamos. Cuando se alejaron, el sol brillaba con fuerza sobre Madrid. La ciudad seguía creciendo, cambiando, transformándose, pero historias como la suya permanecían, pasando de generación en generación, recordándole a todo el mundo que siempre merece la pena creer en el amor. Esa misma tarde, en un colegio público de Vallecas, Beatriz, ahora directora de la institución que ella misma había ayudado a levantar, le contaba a una clase de niños sin recursos la historia de cómo una niña valiente ayudó a reunir a una familia. La moraleja de la historia, les decía ella, mirando a los ojitos atentos de los alumnos, es que cada uno de vosotros puede ser un héroe. No hacen falta superpoderes. Basta con tener la valentía de hacer lo correcto. Una niña de 7 años levantó la mano. Profe, ¿pero cómo sabemos lo que es correcto? Beatriz sonrió, recordándose a sí misma a esa edad. Es muy fácil, cariño. Siempre que veas a alguien necesitando ayuda y tu corazón te diga que le ayudes. Ese es el momento correcto. El corazón nunca engaña. Fuera del colegio, Miguel, apoyado en su coche híbrido, esperaba a que su hermana terminara la clase. Como ingeniero ambiental, había desarrollado un proyecto de sostenibilidad para los colegios de la periferia. Era su forma de devolverle al mundo todo lo que la vida le había dado. Cuando Beatriz salió, los dos fueron juntos a visitar la pequeña pastelería de Carla en el interior. La mujer, ahora con 65 años, los recibió con lágrimas en los ojos y una mesa llena de dulces caseros. «¿Cómo habéis crecido?», les dijo emocionada. «Leonardo estaría tan orgulloso». «Él siempre estaba orgulloso», respondió Miguel, «porque aprendió que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuántas vidas consigues cambiar para mejor». Carla asintió secándose los ojos. «Él me perdonó cuando yo no merecía el perdón. Me dio una segunda oportunidad cuando yo ya me había dado por vencida conmigo misma. Y fíjate cómo has aprovechado esa oportunidad», dijo Beatriz señalando la pastelería floreciente. «¿A cuántas familias alimentas aquí? ¿Cuántos niños reciben dulces de regalo en sus cumpleaños? El perdón tiene ese poder», reflexionó Carla. «No solo libera a quien perdona, sino que transforma a quien es perdonado». Al final del día, cuando volvían a Madrid, Miguel y Beatriz conversaron sobre lo extraño, pero hermoso, que era la forma en la que la vida conecta a las personas, cómo una tragedia puede transformarse en una bendición, cómo el amor siempre se las arregla para vencer. «A veces pienso», dijo Beatriz, mirando el paisaje por la ventanilla, «que tal vez todo sucedió exactamente como debía suceder para que aprendiéramos lo que realmente importa». «Puede ser», asintió Miguel. «Lo que importa es que hemos aprendido y que vamos a seguir enseñando. Algunas historias no terminan. Solo se multiplican en los corazones de quienes las viven. Esta es una historia sobre cómo el amor verdadero puede transformar la tragedia en milagro, la rareza en familia y el dolor en propósito. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta y compartir. Tu participación nos ayuda a seguir contando historias que inspiran y transforman vidas. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo y cuéntanos si crees que los pequeños actos de valentía pueden cambiar el mundo. Tu opinión es muy importante para nosotros.